En la ciudad de Monterrey, donde las sombras de los rascacielos se mezclan con el resplandor del sol poniente, un hombre caminaba solo por las calles a medio iluminar. Su nombre era Salvador Muñoz, un empresario conocido no solo por su habilidad en los negocios, sino también por su temperamento volátil que causaba temor en los corazones de muchos, especialmente en los de su propia familia. Salvador era un hombre que no conocía límites cuando se trataba de asegurar su dominio, ni en su empresa ni en su hogar. Las charlas de pasillo en la oficina murmuraban sobre sus episodios de furia irracional, y en su hogar, las paredes eran testigos mudos de su ira injustificada hacia su esposa, Lucía, y sus dos hijos pequeños, Andrés y Camila. Lo que Salvador no sabía era que alguien lo había estado observando. Ese alguien era Alejandro, un hombre cuya vida había tomado giros inesperados. Antiguo miembro del ejército, Alejandro había sido arrastrado al sórdido mundo de los trabajos sucios, canalizando sus habilidades a labores que requerían cierta moralidad maleable. Sin embargo, por debajo de esta fachada profesional se escondía un hombre que no toleraba las injusticias, y la noticia sobre Salvador llegó a sus oídos en un momento clave. Un viejo amigo de la familia de Lucía, conocedor de sus penurias, había compartido con Alejandro la historia de su sufrimiento. En su modesto apartamento, Alejandro repasaba lo que sabía sobre la situación de Salvador. En él se encendió una chispa de determinación. No era trabajo de un sicario tomar justicia por mano propia, sin embargo, Alejandro sentía que debía darle una lección a Salvador. Una lección que no podría olvidar. El plan se forjó en la mente de Alejandro, cuidadosamente y con precisión militar. Durante días siguió a Salvador, estudiando sus rutinas, sus movimientos, sus momentos de soledad. No fue difícil identificar el momento perfecto para actuar, un martes en la noche, cuando Salvador salía tarde de la oficina tras una reunión. La noche de la ejecución del plan, el cielo estaba cubierto de nubes y un viento frío soplaba recordando la llegada de una tormenta. Salvador, con su maletín en una mano y el teléfono móvil en la otra, caminaba abstraído en sus pensamientos oscuros, sin saber lo que le esperaba. Alejandro lo interceptó en un callejón, un lugar donde las luces de los neons flotaban como fantasmas. «Buenas noches, Salvador», dijo Alejandro con una voz tranquila pero amenazante, mientras apuntaba con una pistola a su espalda. Salvador se quedó helado. «¿Quién eres tú? ¿Qué quieres?», balbució, tratando de mantener la calma. «Tu conciencia», contestó Alejandro sarcásticamente antes de añadir, «y te vienes conmigo». Sin dar espacio a la resistencia, Salvador fue introducido en un vehículo oscuro que emergió de las sombras, conducido por un cómplice de Alejandro. El auto se alejó rápidamente, dejando atrás las calles tranquilas de Monterrey. El destino fue una bodega abandonada, ubicada en las afueras de la ciudad, un lugar que susurraba historias de olvidos y secretos. Salvador fue atado a una silla en el centro de una habitación iluminada apenas por la luz que se colaba entre los tablones rotos. Durante horas que parecieron días, Alejandro se dedicó a torturarle psicológicamente. No fueron golpes ni heridas físicas las que usó como su arma principal, sino el miedo y la manipulación. Cada pregunta iba directamente al corazón de sus inseguridades. ¿Cómo te sientes cuando alguien más tiene el control? ¿Te das cuenta del miedo que provocas en los que te rodean? ¿Qué pensarías si tu hija terminase al lado de un hombre como tú? Estas palabras golpeaban a Salvador con más fuerza que una ola en una tormenta. Jamás había sentido el aguijón del desprecio directo hacia su actitud. Las lágrimas comenzaron a brotar por su rostro antes rebosante de altivez. La tortura continuó durante lo que pareció una eternidad para Salvador, cada segundo tensaba el aire aún más. Alejandro, con su presencia imponente y su voz como el hielo, no dejaba que Salvador cerrara los ojos a sus propias fallas. Le presentó historias de familias quebradas, de vidas robadas por el veneno interno de casa. Finalmente, cuando consideró que Salvador había comprendido la magnitud de su atrocidad, Alejandro se inclinó hacia él y,
Con la gravedad de un juez dictando sentencia, susurró, tienes una opción. Cambia, o la próxima vez no habrá advertencias. Con esas palabras, aflojó las cuerdas que ataban a Salvador, quien temblaba como una hoja al viento. Tras asegurarse de que Salvador entendía la seriedad de su advertencia, Alejandro y su cómplice condujeron de nuevo hasta la ciudad, abandonándolo en las inmediaciones de su hogar. Cuando Salvador regresó a su casa esa noche, su familia lo recibió con miedo y cautela. Sin embargo, algo en su mirada había cambiado, una vulnerabilidad que nunca antes había mostrado. Las palabras de Alejandro resonaban en su mente como un eco interminable. Aquella noche, se sentó a la mesa con su familia por primera vez en mucho tiempo, tratando de entablar un diálogo lleno de torpeza, pero también de esperanza. Fue el primer paso de muchos que tendría que dar para reconstruir los puentes que él mismo había roto. Alejandro observó desde la distancia, sabiendo que no garantizaba el éxito de la redención de Salvador, pero había plantado una semilla de cambio. Para él, eso era un comienzo. Y aunque su propio camino estaba lleno de sombras, este acto le trajo un atisbo de luz. Una redención silenciosa, en una ciudad que rara vez perdonaba.